Tengan muy buenos días todos, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos. Vamos y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Estaremos en esta mañana concluyendo el capítulo 12. Estaremos en los versículos del 38 y hasta el 44. Este mensaje se titula Guardaos de los escribas. Y dice así la palabra del Señor. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Señor, como cada domingo, Señor, en este tu día, Padre, de venir a ti en comunión, Señor, a través de la adoración, a través de la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Pedimos, Señor, que el poder de tu palabra nos transforme, Señor, nos haga abrir los ojos a la verdad, Señor, y que seamos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el pasaje de esta mañana veremos la última enseñanza directa y pública de Jesús durante su ministerio terrenal. Jesús ha estado predicando, ha estado enseñando por todo este tiempo. Y como sabemos, estamos ya en el martes, continuamos en el martes de la semana de la crucifixión. Y esta es la última lección que va a dar Jesús en público. Y es extremadamente interesante notar lo que Jesús consideró enseñar a las multitudes como punto final de su doctrina. Hemos visto ya, hermanos míos, que el Cristo no paraba de enseñar a donde quiera que fuera, sin importar el día, sin importar el lugar, sin importar el tipo de gente. Jesús enseñaba y enseñaba y enseñaba y enseñaba. Y en este martes, en este día, a pocos días ya de la crucifixión, Marcos nos muestra algo que no debemos pasar por alto. ¿Cuáles serían las palabras finales de Jesús a las masas que le escuchaban? ¿Cómo concluiría Jesús su enseñanza pública en estos últimos 3 años? Veamos, hermanos míos, lo que la Escritura nos narra y dejemos y pidamos que la palabra de Dios examine la condición actual de nuestros corazones y nuestra vida. Que Dios, hermanos míos, nos dé la gracia y nos transforme, haciéndonos creer en lo que Jesús ha dicho y haciéndonos crecer al carácter de nuestro Santo Salvador. Así que, mis hermanos, vamos a ver que este texto está dividido básicamente en 2 escenas. La escena en donde hará Jesús una acusación contra los escribas y también la escena en donde Jesús nos pedirá observar la situación de la viuda. Vayamos al primer punto en esta mañana, la primera escena, por supuesto, la acusación contra los escribas, versículos 38 a 40. Dice el versículo 38, y les decía en su doctrina. Recordemos que la palabra doctrina, hermanos míos, no significa otra cosa sino enseñanza.
la enseñanza que Cristo está dando. Jesús continúa en el templo y a pesar de las interrupciones que hemos visto ya, de las diferentes élites religiosas que interrumpían su enseñanza para tratar de atacarlo con las preguntas que le traían, Él continúa enfocado en hacer y en cumplir su ministerio. La enseñanza de la verdad bíblica. Eso es, hermanos míos, lo que caracterizó de principio a fin el ministerio de Jesús. Ese fue el emblema por excelencia de todo lo que Jesús hizo en su ministerio. La enseñanza de la verdad, la enseñanza bíblica. Una iglesia, un ministerio, un pastor, un predicador que no tiene la enseñanza como columna vertebral de lo que se hace, es simplemente un barco a la deriva. Ese barco no llegará a buen puerto. Y apenas lleguen los fuertes vientos y las olas de una tormenta, está condenado al naufragio. Nadie puede llegar a la verdad, hermanos míos, con una enseñanza falsa. Nadie puede llegar a la verdad creyendo en mitos y leyendas, fábulas, como nos dice la carta de Primera de Timoteo. Es la correcta enseñanza, hermanos míos, la enseñanza bíblica y sólida, la única que nos dirige a Jesucristo. Si usted se sube a su coche y pone mal la dirección en el GPS, usted terminará en el lugar equivocado. No importa si durante todo el trayecto del viaje usted ha seguido las instrucciones que el GPS le da al pie de la letra. Porque la dirección que usted puso es la incorrecta, el destino al que llegará es el erróneo. Piense también en, por ejemplo, cuando usted tiene un número de teléfono. Usted desea llamar al dueño de ese número. Cambie usted un número y estará llamando a otra persona, a una persona completamente diferente. Lo mismo, hermanos míos, podemos decir de la enseñanza bíblica. Cambie usted lo más mínimo de la enseñanza de Cristo y usted estará yendo en una dirección completamente equivocada. Ahora, ¿qué dijo Jesús en su enseñanza? ¿Qué dijo Jesús en estas importantes palabras en la última lección que dio públicamente en el templo? 4 palabras. Guardaos de los escribas. Estas 4 palabras están dirigidas a la multitud del pueblo que lo escuchaba, pero también están dirigidas a nosotros el día de hoy. Guardarse es tener cuidado de. Cuando Jesús dice guardaos de los escribas, está diciendo tengan cuidado con los escribas. Esto es, absténganse, protéjanse, estén alertas, no bajen la guardia, velen, vigilen, eviten a los escribas. Ellos son un peligro del cual usted debe defenderse. Son un peligro del cual usted debe alejarse, debe evitarlo, debe apartarse, debe rechazar. Huyan de los escribas. Huyan de ellos como de una enfermedad mortal altamente contagiosa. Recordemos quiénes son los escribas, mis hermanos. Ellos son los teólogos de la época, ellos son los copistas de la Escritura, los que interpretaban el significado del texto, los que enseñaban que solo ellos estaban capacitados para interpretar el texto. Note usted eso. Qué conveniente que ellos ven en la Escritura que solo ellos pueden interpretar el texto correctamente. Los fariseos eran enseñados de acuerdo a la interpretación de los escribas. Los escribas eran legalistas del más alto orden. Y la información contenida en sus mentes acerca de la ley mosaica los hacía sentirse superiores. Eran arrogantes y presuntuosos. Era lo clásico que se dice en cualquier secta. Si no sigues las enseñanzas que yo te digo, si no perteneces a la religión a la que yo pertenezco, tú no estás camino al cielo. Pero poco enseñaban en verdad a la gente, al pueblo, de ir a la Escritura a ver lo que el Señor había mandado.
Y Jesús menciona, hermanos míos, en este corto texto, 6 marcas distintivas de estos escribas, que como ya dije, son arrogantes, orgullosos, son soberbios, engreídos, son vanidosos, avaros y codiciosos. Dice el texto, gustan de andar con largas ropas, 1. Llaman las salutaciones en las plazas, 2. Y las primeras sillas en las sinagogas, 3. Y los primeros asientos en las cenas, 4. Que devoran las casas de las viudas, 5. Y por pretexto hacen largas oraciones, 6. 6 características distintivas de uno de esos escribas de los que Jesús dice, cuidado con ellos, guardaos de los escribas. Veamos primero esto de que gustan de andar con largas ropas. Hermanos míos, no es que el largo de la ropa sea lo pecaminoso en este caso. De hecho, andar con muy corta ropa es pecaminoso. Pero no se refiere a eso aquí, sino a lo que significa llevar estas ropas tan largas. Ellos vestían ropas blancas largas hasta el suelo que tenían unos flecos, y estos flecos habían llegado a ser símbolo de santidad. Los flecos en realidad estaban ahí para recordar que debían estar siempre pensando en la palabra de Dios. Con el tiempo pasó a ser sinónimo de piedad. Ellos tenían estos flecos y de hecho en Mateo capítulo 23, en el versículo 5, que de hecho es el pasaje paralelo a este, dice Jesús, ellos ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Al final de sus mantos venían estos flecos y ellos querían tener los flecos más largos de todos. ¿Para qué? Para mostrar que ellos eran más piadosos que todos, más santos, más cercanos a Dios, más importantes. Sus largas ropas representaban distinción. Ellos querían ser vistos y querían llamar la atención por lo elegante de sus vestiduras. Ellos querían dar la impresión de ser importantes y espiritualmente superiores. A los escribas se les podía ver, hermanos míos, a cientos de metros de distancia. Ellos se caracterizaban por estas vestiduras y no importaba dónde fueran, siempre iban vestidos con sus atuendos largos. Segundo, ellos aman las salutaciones en las plazas. No hay nada de malo en que alguien salude a otra persona en la plaza, es decir, en público. De hecho, es un acto de cortesía, un acto de educación. Pero una vez más, esto no se refiere al saludo en sí. Esto se refiere a cómo ellos amaban estos saludos. Se refiere a cómo ellos querían ser reconocidos por sus títulos y querían que donde andaran la gente los mirara y les dijera, maestro, rabí, doctor de la ley. Querían que la gente reconociera que ellos eran lo que hoy podríamos decir son celebridades. Mira al rabí fulano, mira al doctor de la ley perengano. Hoy en día, hermanos míos, no es diferente y tristemente muchos han aceptado llamar a otros hombres pecadores, igual que tú, igual que yo, con estos títulos. Sumo pontífice, su excelencia, el Santo Padre, su santidad, blasfemia, es lo que es. Pero esto no se limita a ciertos sectores de lo que se conoce hoy como el catolicismo romano. Hermanos míos, también en el protestantismo se ha caído en eso. Ahora los pastores no están conformes con que se les diga hermano o pastor. Ellos ansían títulos, se hacen llamar y se autoproclaman apóstoles, salmistas. Quieren llamarse también una serie de títulos para que sean reconocidos por los demás como estar en la parte más alta de una pirámide que ellos consideran espiritual. Hermanos míos, todo eso, Jesús dice, cuidado con esta gente, cuidado con estos escribas. Al pueblo se le enseñaba a que tenían, hermanos míos, que pararse
parar lo que estén haciendo o pararse, ponerse en pie cuando un escriba pasaba, y que ellos tenían que saludarlo con ese título, con ese reconocimiento de importancia, muy diferente a lo que vemos en el apóstol Pablo, que constantemente se identifica en sus cartas como el siervo de Cristo, el esclavo del Señor. Pero no los escribas. Ellos amaban los reconocimientos. Ellos amaban que la gente reconociera su superioridad. Y amaban que ellos públicamente dijeran en voz alta: Rabí, maestro, escriba de la ley. Tercero, ellos también aman las primeras sillas en las sinagogas. Y una vez más, nada hay de malo, hermanos míos, en sentarse en las primeras filas en una congregación, aquí en la iglesia o incluso en las sinagogas en donde ellos se encontraban. Pero ellos consideraban que solo la gente importante debía sentarse en las primeras filas en ciertos lugares como la sinagoga. Y por supuesto, los más importantes eran ellos. Cuarto, amaban los primeros asientos en las cenas. Esto se refiere a los asientos más cercanos a la izquierda y a la derecha del anfitrión, de aquel que hizo la fiesta. Una vez más, esto es para mostrar que son personas prominentes, importantes, prestigiosas, ilustres, distinguidas, que están en conexión con gente poderosa y adinerada. Soy amigo de él, mírenme. Quinto, devoran las casas de las viudas. Los escribas vivían, hermanos míos, completamente de donaciones y ofrendas que recibían de aquellos quienes los estimaban como importantes hombres de Dios. Ellos no recibían un pago en el templo. No se utilizaba el dinero del templo para pagarle a los escribas, pero ellos eran muy astutos. Ellos manipulaban a la gente haciéndoles pensar que si les daban a ellos, le daban a Dios y que Dios recompensaría ese favor. ¿Ha escuchado eso usted antes? No se les pagaba, hermanos míos, y se aprovechaban de la gente. Pero quizá la peor manera en que estos hombres se aprovechaban de la gente es aprovechándose de las viudas, especialmente las viudas, especialmente las viejas, especialmente las solas. Ellos acababan quizá de perder a sus maridos, y estos escribas, con un chantaje emocional, con una manipulación en su sentir, les decían que ellos podían interceder delante de Dios por ellas. Pero que claro, para atraer el favor de Dios, necesitaban bendecir a aquel que trae la bendición. Entonces, se ofrecían muy amablemente a ser administradores de los bienes que haya dejado el marido, porque ahora como mujer sola, ¿cómo se va a encargar ella de todo eso? Y muchas de estas viudas, de hecho, cedían a ese chantaje. Estos hombres se aprovechaban completamente de ellas. Sexto, largas oraciones. Estas largas oraciones, hermanos míos, están en conexión con el tema de las viudas. Ellos decían: vamos a orar mucho por ustedes. Solo recuerde que hay que bendecir a aquel que ora. Y cuando se referían a eso, estaban refiriéndose a obtener dinero o bienes materiales o ambos. Estas largas oraciones, hermanos, en sí mismas, una vez más, no son pecaminosas. Debemos orar mucho, debemos orar mejor, debemos orar profundamente. Pero el punto que está haciendo el Señor aquí es que estas oraciones se hacían por pretexto, dice el texto. Por pretexto, dice la Biblia. No se hacían honestamente, no se hacían con sinceridad, no se hacían porque en verdad estos hombres estaban preocupados por las viudas. Por el contrario, era solo su pretexto para hacerse cargo, entre comillas, de los bienes de aquella viuda. Y la palabra original, que es traducida al español en Reina Valera como pretexto, tiene su origen, hermanos míos, en la palabra telaraña. Es decir, aquello que hace una araña, un insecto, para atrapar a su presa. Esto es lo que hacían estos hombres con sus oraciones. Hacían ver a otros lo piadosos, los santos, lo buenos que son. Y cómo no darle y confiar los bienes
por ejemplo, una mujer viuda y sola a un hombre tan piadoso. Sería lo mejor que uno podría hacer. Pero todo esto, hermanos, de nuevo, por un engaño. Estas son las 6 marcas distintivas que la Biblia, que Jesús mismo nos enseña en este texto, y se pueden resumir básicamente en una serie de 4 diferentes pecados: orgullo, codicia, avaricia e hipocresía. Orgullo, codicia, avaricia e hipocresía marcaban el carácter de los escribas. Jesús lanza, hermanos míos, esta severa acusación, severísima acusación, fuerte acusación. Y no lo hace a espaldas de ellos, lo hace contra ellos, en presencia de ellos. Estos son, hermanos míos, los hombres de los que habló Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los escribas. Esta acusación, hermanos míos, como dije, es muy fuerte. Marcos nos da un resumen de aquella acusación en realidad, pero Mateo, en el capítulo 23, nos da detalle a detalle toda la acusación. No leeremos toda la acusación, pero puede leerla en casa. Sin embargo, quiero hacer notar el punto que quiere hacer Jesús con respecto a estos hombres, a estos escribas, a estos maestros de la ley que tenían esos 4 características en su carácter, no las 6 características que vemos que hacían sus acciones, sino en su carácter. Eran orgullosos, avaros, codiciosos e hipócritas. Y Jesús en el capítulo 23 dice en el versículo 13: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Versículo 14: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Versículo 15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y note usted esto en el versículo 15: porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Esto es, ustedes van a hacer evangelismo. Ustedes salen por todas partes para encontrar gente que les apoye y les siga. Y una vez lo han hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Todos aquellos que aceptaban la doctrina, la enseñanza de estos hombres y los apoyaban, dice el Señor, los hacen ustedes 2 veces más hijos del infierno. No solo porque desconocían al Señor y no seguían al Señor, sino porque apoyaban todo este tipo de cosas. Versículo 16: ¡ay de vosotros, guías ciegos! 17: insensatos y ciegos. 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 24: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 26: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 29: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! 32: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. 33: serpientes, generación de víboras. Hermanos míos, creo que el punto es claro. Vemos, hermanos míos, que Jesús dice: guardaos de los escribas, guardaos de los falsos maestros. Esta es la advertencia que da Jesús. Esta es la gran advertencia que da Jesús como última enseñanza de su ministerio de 3 años. Esta es la advertencia que nos hace el Señor hoy en día a nosotros, mis hermanos. Guardaos de aquellos que les dicen: aquí está Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Guardaos de aquellos que les dicen: apoya mi ministerio, que Dios te va a bendecir. Guardaos de aquellos que dicen:
Oh, no juzgues al ungido de Dios, no vaya a ser que el Señor venga con maldición sobre ti. Guardaos de aquellos hipócritas que hacen todo esto simple y sencillamente para ganar dinero, porque son avaros, codiciosos, hipócritas y orgullosos. ¿Quiénes son estos falsos maestros hoy, hermanos míos? Son todos aquellos que no enseñan el evangelio bíblico. Son todos aquellos, hermanos míos, que no predican la cruz de Cristo. Son todos aquellos, hermanos míos, que no mencionan el pecado. Son todos aquellos, hermanos míos, que le dicen a usted lo que usted quiere oír. Que no confronta la condición en la que vive, en una falta de amor, en una falta de misericordia, sabiendo que si usted está en la doctrina equivocada, en la enseñanza incorrecta, usted va camino al infierno. Hace falta verdadero amor, y es lo que está mostrando Jesús aquí, para advertir, para alertar, para decir cuidado, cuídense de los falsos maestros, cuídense de aquellos que les engañan. En Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1 y hasta el 3, Pedro entendió muy bien esta lección que dio Jesús ese día. En esta segunda carta de Pedro, él escribe: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos míos, debemos leer esto con tristeza. Muchos seguirán sus engaños. Muchos seguirán sus mentiras. Muchos seguirán, como dice la Escritura, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No es acaso lo que vemos hoy, hermanos míos? Cuando se anuncian, cuando se promueven, cuando hablan, cuando afirman que son cristianos y que predican a Cristo, pero son lobos rapaces. ¿Y qué hace el inconverso cuando ve eso? ¿Qué hace aquel que no cree en Cristo cuando ve eso? Que aparentemente el inconverso a veces tiene más discernimiento incluso de aquel que dice que es cristiano. Claramente ven que les están robando. Se ríe, se burla. Tan tontos son los cristianos que con tan poco los engañan y llegan a sus carteras y los dejan sin nada. Continúa diciendo Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ustedes es lo que son, dice Pedro, cuando usted está siguiendo a alguno de estos falsos maestros. Ustedes son un producto, son una mercadería. Ustedes no son almas que ellos estén preocupadas por llevar a Cristo. Son solo algo que ven como el objeto del cual van a obtener ganancias. Y dice: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Además, también en primera de Timoteo, mis hermanos, vemos esta advertencia. Pablo enseñó a Timoteo, y en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Creo que más claro, hermanos míos, y más directo no puede ser. Por inspiración de Dios, Pablo escribe doctrinas de demonios, porque eso es lo que son. Son enseñanzas que vienen de la misma mente de Satanás. Es doctrina reptiliana, es enseñanza de la serpiente, es doctrina demoníaca. Ahí mismo, en 1 Timoteo, pero en el capítulo 6, dice el Señor: si alguno enseña otra cosa aparte de qué, otra cosa aparte de lo que Pablo ha hablado en su carta a Timoteo. ¿Y qué es eso? El Evangelio. Si uno enseña alguna otra cosa que no sea el Evangelio,
que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa tal persona, ese alguno, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Misma advertencia que Jesús dio ese martes, ese día, en el templo. Guardaos de los falsos maestros. Apártate de los tales. ¿Quiénes son estos hoy, mis hermanos? Como hemos dicho ya, son toda esa camada de víboras del evangelio de la prosperidad. Aquellos que andan predicando lo que se conoce como palabra de fe. No es otra cosa que metafísica, mística, ocultista. Como ya hemos visto en 1 Timoteo, doctrina de demonios. Son una banda de delincuentes y estafadores, rufianes, bandidos, depredadores, abusadores, profesionales. No crea que son tontos. Se preparan profesionalmente para robar. Son lobos rapaces que no perdonan el rebaño, como dijo Pablo en Hechos 20:29. Esos que enseñan que con dinero se puede comprar el favor de Dios. Aquellos, como en una ocasión escuché, y quizá usted lo ha escuchado, y si no, gloria a Dios. Alguien dijo que a punta de dólares te mete al cielo. Hermanos míos, blasfemia. Estas personas, hermanos míos, son dueños de coches de lujo, yates de lujo, aviones privados, mansiones de millones de dólares, cadenas de televisión internacionales, Canal Enlace, Maratónica, programas como Noches de Gloria, Tiempos de Cambio, La Divina Noche. Y si usted no ha escuchado ninguna de estas cosas, gloria a Dios. Pero si sí, apártese de esas cosas. Estos falsos maestros, de los que debe huir si quiere salvar su alma, son verdaderos lobos rapaces. Cash Luna, Guillermo Maldonado, Edir Macedo, Dante Gebel, Daniel Javif, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alberto Motesi, Brian Houston, Danilo Montero. Y la lista es larguísima, un largo etcétera. Pero las mujeres no se quedan atrás. Ana Maldonado, Yesenia Ten, Lisney DeFont, Joyce Meyer, Beth Moore y un largo etcétera. Hacen mercadería con la fe. Verdaderos lobos rapaces, hermanos. Y la advertencia de hoy es, aléjese de esas enseñanzas si usted ama su alma. Si usted ve predicaciones, sermones de estos lobos, le advierto, porque no le puedo mandar, eso usted lo tiene que decidir. Pero tampoco, hermanos míos, es que les sugiero. Esta es la advertencia de Jesús y es la advertencia que yo le hago. Tenga cuidado. Evite a todos estos lobos rapaces que lo único que hacen es en nombre del Evangelio y el nombre de Jesús hacerse millonarios. Como dijo Charles Spurgeon una vez, llegará un día en que los pastores ya no estarán alimentando a la grey y a las ovejas del Señor, sino que serán payasos entreteniendo cabras. Y es verdad, hermanos míos. Y es verdad, tristemente es verdad. Y como también dijo el hermano Evis Carballosa, el día de hoy hay muchos payasos en los púlpitos. Muchos payasos que entretienen a la gente con payasadas. Aléjese de eso. Cuando venimos, hermanos míos, el domingo a la iglesia, venimos a adorar al Señor. Y hermanos, lo que tenemos en mente es
que venimos a aprender lo que el Señor ha mandado. No venimos a ser entretenidos, venimos a pensar, a reflexionar, a interiorizar lo que el Señor ha hablado, a ver la verdad del glorioso evangelio, a ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Eso es lo que venimos a hacer. El punto que debemos ver aquí, hermanos míos, es cómo Jesús tiene cero tolerancia con los falsos maestros, cero tolerancia con estos escribas, cero tolerancia con aquellos orgullosos, codiciosos e hipócritas, cero tolerancia con todos aquellos que usan la fe para devorar las casas de las viudas, para hacerse de un modo de vida perverso. Y debemos desarrollar, mis hermanos, la misma actitud de Jesús. Cero tolerancia contra la falsa enseñanza y los falsos maestros. No sé cuál sea su sentir, hermanos, acerca de esta falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad, pero le voy a decir cuál es mi postura al respecto. Mi postura es la misma postura que Cristo tuvo ese día martes en el templo enseñando. Cero tolerancia. Aborrezco, porque la Biblia lo condena, todo lo que tenga que ver, que conecte la fe con ganancia para aquel que predica, haciendo mercadería de aquellos que les escuchan, engañando y siendo engañados, utilizando, hermanos míos, estratagemas de hombres que usan con astucia la artimaña del error. Son verdaderas serpientes. Lo que ellos predican, hermanos, no es el evangelio, es robo. Lo que predican es básicamente que Cristo, que nuestro hermoso Salvador, el que dio la vida en la cruz por nosotros, no es suficiente. Ellos dicen, lo que tú necesitas es más dinero, más comodidad, más salud. No, lo que tú necesitas más es más de Cristo. Más de Cristo en cada área de tu vida. Más de Cristo en cada cosa que haces. Sea que comáis o sea que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es el carácter del Señor revelado en la Escritura. ¿Y qué necesitamos hacer para levantar gloria a su nombre? Ser como Él. Ser hechos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Ellos ponen su mira en la riqueza material. Porque recordemos que los escribas no creían en un Salvador espiritual, sino en un héroe político que les diera en ese tiempo a Jerusalén su dominio terrenal. Por eso es que persiguen esas cosas y están entre nosotros hoy también, enseñando que debemos buscar eso. Que si somos hijos de Dios y Dios es Dios, entonces somos diositos. Blasfemia. Que si somos los hijos del rey, entonces debemos vivir como príncipes. Hermanos míos, la lógica falla aquí. Porque en verdad, cuando hemos venido a creer en el Señor, se nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Y claro que el Señor es rey, pero no olvidemos que el rey al que seguimos murió crucificado. Estuvo en el camino del Calvario, sufrió y murió por nosotros en la cruz. Imite al Señor en eso. Imite al Señor en eso. La gloria de Dios, hermanos míos, es proclamada en realidad, no en medio de la prosperidad, sino en medio de la aflicción. Y citando al pastor John Piper, él dice, Dios se glorifica más en ti cuando tú te satisfaces más en Él, en medio de la pérdida y la aflicción, no en medio de la ganancia y la prosperidad. En otras palabras, gritar amén es fácil cuando todo va bien, hermanos. Eso es muy fácil, eso cualquiera lo hace. Hasta el ateo puede gritar amén cuando las cosas salen como él quiere. Pero hermanos, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la aflicción, debemos desarrollar un corazón en el que Cristo es suficiente. En el que no necesitamos más que Cristo, y solo Cristo, y todo Cristo, y en todo Cristo. Eso es, hermanos míos, lo que levanta verdaderamente gloria al Señor.
Hermanos, yo sé que hay un extremo en el que claramente estos falsos maestros dicen lo que buscan y lo que persiguen. Pero también es cierto, hermanos, que para llegar ahí se tiene que empezar en algún lugar. Y es donde más debemos tener cuidado. Hay algunos que no le dirán que quieren su dinero. Por supuesto que no. Hay algunos que le dirán que no es lo que buscan. Sin embargo, están en el mismo camino cuando proponen que venir a Cristo es la solución a sus problemas. Y que una vez que usted viene a Cristo, la vida va a ser color de rosa. Ahí se empieza. Ese es el paso de entrada. Esa es la línea que divide el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, del falso evangelio. No, mis hermanos, no pensemos ni por un momento que venimos a Cristo porque nosotros queremos una vida cómoda y libre de problemas. Hermano mío, recordemos las palabras de Jesús. No he venido a traer paz, sino la guerra. Hermanos, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús no trae paz? Sí, paz para con Dios. Paz porque Él ha pagado por mis pecados. La condenación que yo debía haber recibido, Él ha pagado. Pero no olvidemos que en este mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué fácil es decir, yo voy a adorar al Señor. Qué fácil es decir, yo voy a estudiar la Biblia. Qué fácil es decir, yo estaré en los caminos del Señor. Solo denme la comodidad para hacerlo. Hermanos, no funciona así. No funciona así. Ha de haber lucha. Somos soldados en los ejércitos del Señor. ¿Recuerda Efesios? Estuvo aquí cuando predicamos toda la carta de Efesios. Recuerda que hay una armadura que hay que ponerse. ¿Y por qué habría que ponerse una armadura si no hubiera una guerra a la cual ir? Ningún soldado, hermanos míos, está en la guerra cómodo. Ningún soldado dice, sí voy a luchar, pero por favor, póngame todo para que yo pueda luchar cómodamente. No, hermanos, la vida cristiana es hermosa porque Cristo está con nosotros, pero la vida cristiana es una pelea. Y esa pelea en Cristo la hemos ganado. Punto número 2 en esta mañana. Vamos a ver ahora la observación que hace Jesús acerca de la viuda. La observación acerca de la viuda. Versículos 41 a 44. Y vamos a ver aquí, hermanos míos, 4 aspectos que son bien importantes notar en lo que Jesús habla. Dice el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Jesús ahora sale del atrio de los gentiles, donde ha estado enseñando todo esto, el atrio en donde está toda la multitud escuchándole, y ahora sale de ahí. Se dirige ahora, dentro del templo, al atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres se encuentra el arca de la ofrenda. El arca de la ofrenda, hermanos míos, es en realidad una serie de 13 receptáculos en forma de trompeta. Estaban hechas de metal y estaban colocadas, instaladas sobre diferentes cofres. Cada uno de estos cofres estaba designado para un tipo de ofrenda específica. Cada uno de esos diferentes receptáculos se podía utilizar para dar el impuesto del templo, para ayudar con la madera, con el incienso que se utilizaba en el templo, con el aceite, el oro. Habían ofrendas por pecado y alguna otra serie de diferentes donativos u ofrendas que daba el pueblo. De todos esos, hermanos míos, esas 13 diferentes categorías de ofrendas, solo una era una ofrenda voluntaria. Todas las otras eran de carácter obligatorio. Y esta situación se había convertido en un negocio muy jugoso que beneficiaba a los sacerdotes y a los escribas. Y el texto, hermanos míos, continúa diciendo que Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y note esto, Jesús miraba cómo. Es decir, él miraba la manera, la disposición,
los motivos y la intención en el corazón del pueblo al ir a ofrendar. Y dice Jesús además que muchos ricos echaban mucho. Y no hay problema, hermanos míos, con que aquel que mucho tiene, mucho dé. De hecho, es lo que manda el Señor, que cada uno debe dar conforme ha sido prosperado. Si el Señor, en su voluntad, a base de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, Él quiere bendecir el fruto de nuestro trabajo y nos da mucho, debemos ser en la misma medida generosos para con Dios. Pero no es de lo que se trata aquí. ¿Cómo sabe Jesús, hermanos míos, que estos ricos echaban mucho? Él estaba sentado observando a la gente y cómo Él podía decir, mira, ese hombre es rico y ese hombre está echando mucho. Bueno, por supuesto, el Señor es Dios, se lo sabe todo, pero no es necesario apelar o acudir a su omnisciencia, sino que era una costumbre entre la gente rica de la época el contribuir con mucho, y al contribuir con mucho, hacerlo de tal manera que cambiaban la denominación de sus monedas por una denominación de más bajo valor. De tal manera que ahora tú tienes una gran cantidad de dinero en una impresionante cantidad de monedas. Es como decir, voy a dar $50, pero en vez de echar un billete de 50, usted va y cambia eso con puras moneditas de $0.25. Y entonces ahora tiene usted 200 monedas. Entonces, al venir a darlo a la ofrenda, hace usted gran pompa para tirar todo ese dinero ahí. ¿Cuánto dinero? No solo eso, mis hermanos, sino que estos receptáculos en forma de trompeta estaban hechos de metal, de tal manera que cuando uno tiraba las monedas, hacía una gran bulla. Entonces, cuando venía un hombre rico, él decía, háganse a un lado que ya llegué, y ahora escuchen el gran escándalo que hago. Y empezaba a tirar esa impresionante cantidad de monedas, haciendo muchísimo ruido. Era imposible no darse cuenta que un rico estaba echando algo ahí. No solo por el ruido, sino por el tiempo. Los minutos que se escuchaba, ese caer de monedas y monedas y monedas, y obviamente el hombre ahí, el hombre rico orgulloso de que vieran cuánto dinero estaba dando al templo. Eso era lo que estaba pasando. Estos hombres querían ser vistos. Estos hombres buscaban el reconocimiento. Estos hombres habían sido enseñados en la doctrina de los escribas. Habían sido enseñados en buscar ese reconocimiento y ese prestigio, que cuando la gente los viera dijera, wow, cuánto dinero ha dado ese hombre al templo. Dice el versículo 22, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Las blancas, hermanos míos, eran la moneda más pequeña y de menor valor en los tiempos de Jesús. Estas 2 blancas puestas juntas hacían un cuadrante. Un cuadrante es un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Un cuarto de un asarión. ¿Y qué es un asarión? Un asarión es un centavo en la época de Jesús. Estas 2 moneditas de la viuda hacían un cuarto de centavo. Es decir, que una blanca es un octavo de un centavo. De hecho, la palabra para blanca, la que se traduce en nuestro texto como blanca al español, es la palabra leptón, que viene de la raíz que significa hoja. ¿Por qué? Porque estas moneditas eran livianas y muy delgadas. ¿Cuánto ruido cree usted que hizo la ofrenda de la viuda cuando la dejó caer? Hermanos míos, quizá ningún tipo de ruido. Estas monedas no pesaban casi nada y eran muy ligeras. Y quiero que veamos, hermanos míos, aquí el primer aspecto. De esos 4 aspectos que les dije que necesitamos aprender en este texto, quiero que veamos el primero. Y este aspecto está directamente enseñado en el texto. Debemos prestar atención a lo que dice. Dice que el Señor miraba cómo el pueblo echaba sus ofrendas ahí. Es decir, que el Señor mira la manera en que damos, mis hermanos. El Señor siempre está mirando la manera en que ofrendamos a Él.
sea que nuestra ofrenda haga mucho ruido o no haga nada de ruido, el Señor mira el cómo lo estamos dando. Y cuando hablo aquí de cómo damos al Señor, por supuesto, hermanos míos, el texto se refiere a ofrendas para ayudar al templo. Pero quiero extender esto y hablar no solo de cómo damos dinero para la obra del Señor, sino que lo extendamos, hermanos míos, a todo lo que damos a Dios. Todo lo que damos a Dios, nuestro tiempo, nuestro servicio a Él, nuestros deberes cristianos. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Lo estamos dando por obligación? ¿Lo estamos dando para ser reconocidos? ¿Lo estamos dando para que nos miren? ¿Cómo damos a Dios lo que estamos dando? Y no nos fijemos simplemente, hermanos míos, de la cantidad, sino del cómo damos aquello que damos. Si estoy sirviendo al Señor, ¿cómo estoy ofreciendo yo en mi corazón ese servicio al Señor? Es para que digan, wow, mira al hermano, cómo está sirviendo a Dios, qué piadoso, qué espiritual, qué bien que él está ahí sirviendo a Dios, él debe ser un santo. No, hermanos, al Señor no le impresionan esas cosas, le impresiona el cómo, la intención, la condición del corazón, la motivación, los propósitos. Pero el texto continúa. Y dice que cuando llamó a sus discípulos, quiere decir que el maestro no para de enseñar. No para de enseñar aquí, sino que el Señor, de nuevo, sabiendo que es su última lección, quiere darle a sus discípulos la mayor enseñanza que pueda. Y dice, hasta el versículo 44, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hemos hablado ya del primer aspecto, hermanos míos, que es cómo damos a Dios lo que damos. Eso es lo importante. Ahora veamos, hermanos míos, que la cantidad de ofrenda que se da a Dios no necesariamente corresponde con el valor de la ofrenda que se da a Dios. Ese es el segundo aspecto que debemos notar. Y lo voy a repetir. La cantidad de ofrenda que se da a Dios no necesariamente corresponde con el valor de la ofrenda que se da a Dios. Y de nuevo, extendamos esto no simple y sencillamente a cuestiones monetarias. Extendamos esto, hermanos míos, a todo aquello que damos a Dios. El valor de algo es muy diferente del precio de algo. La cantidad de dinero nos habla del precio. Pero el valor de algo, hermanos míos, no lo puedes comprar con dinero. Y es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón y que echemos fuera de nosotros toda ofrenda a Dios que no tiene ningún valor y empecemos a darle aquello que no tiene precio. Que empecemos a dar nosotros toda nuestra vida. Recordemos que hace apenas un par de domingos vimos el mayor y más grande mandamiento. El Señor lo desea todo de nosotros, no solo una parte. Es necesario, hermanos míos, que nos examinemos y nos demos cuenta si lo que damos a Dios produce en nosotros el fijarnos más en el qué damos y la cantidad de lo que damos, en lugar de ver cómo es que lo estamos dando. La sociedad en la que vivimos hoy no ayuda en nada. La sociedad, el mundo moderno, dice, mira lo que tienes y te diré quién eres. Pero no es lo que dice el Señor. Él miró a ese hombre rico echando ahí y miró a esta viuda. Y vio una gran diferencia. Y miró una gran diferencia. No es lo que tienes quien te hace ser quien eres, sino que tu identidad debe estar arraigada en Cristo Jesús y en tu fe en Él
para salvación de la vida eterna, para que te dé la vida eterna, para la salvación que le ofrece y la liberación de la condenación por tus pecados. Eso es lo que debe constituir, hermanos míos, la base sobre la cual yo sé quién soy. A mí no me define lo que tengo. A mí me define mi relación con Cristo Jesús y mi fe en Él, mi eterno, justo y santo Salvador. Jesús quiere hacer notar a sus discípulos, hermanos míos, que no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Miren al rico, miren a la mujer pobre. ¿Qué dice la sociedad en la que vivimos? ¡Wow! Mira a este hombre rico, ¿cuánto da? Cuidado, dice Jesús. Cuidado. La falsa enseñanza, la enseñanza de los escribas, le hará pensar a usted que es ahí donde tiene que poner su mirada. Jesús advierte. Esta es una aplicación de la advertencia dada por Jesús, los versículos precedentes, los versículos que acabamos de ver de los falsos maestros. No se deje engañar por la apariencia, sobre todo por la apariencia del dinero. No se deje engañar por aquello que es falso. Falso como los escribas, falso como los falsos maestros, falsos como su enseñanza. El tercer aspecto, hermanos míos, es bueno prestar atención a esto, pero debo aclarar que aunque esta es la enseñanza más popular sobre este pasaje, no la encontramos explícitamente en el texto. Lo que hemos encontrado explícitamente son los primeros dos aspectos de los que les he hablado. Primero, que el Señor mira cómo uno da. Y segundo, que no debemos ser engañados por la apariencia. Sin embargo, debemos reconocer, hermanos míos, que hay algo aquí digno de imitar. Hay algo aquí digno de lo que debemos poner nuestro enfoque. Y siendo que este no es el punto central ni explícito del pasaje, no voy a profundizar en él. Sin embargo, por supuesto que lo mencionaré. Y tiene que ver con la actitud con que la viuda dio su ofrenda. No vemos realmente a Jesús diciendo nada acerca de la viuda. No sabemos si esta viuda creía en Cristo. No sabemos si esta viuda tenía un corazón para el Señor. No sabemos si esta viuda amaba al Señor y rechazaba a los falsos maestros. Sin embargo, es innegable, hermanos míos, que esta viuda dio con un corazón generoso y desprendido. Dio todo lo que tenía, no de lo que le sobraba, porque realmente a ella no le sobraba absolutamente nada. De hecho, lo necesitaba todo. No tuvo en ella el deseo de aferrarse o quedarse con nada. Y a pesar de su gran necesidad, ella puso ahí todo lo que tenía. A diferencia de los ricos que querían ser vistos, ella, sin hacer gran alarde, fue y dio sacrificialmente y lo hizo de manera anónima. Ella no necesitó la aprobación y el aplauso de la gente. Y podemos tomar, hermanos míos, esa actitud como un modelo, como un ejemplo. Debemos dar generosamente a Dios, debemos dar sacrificialmente a Dios, debemos dar de manera anónima al Señor. Debemos dar generosamente. Proverbios 11:25 dice el Señor: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y claro, no debemos buscar ser generosos con tal de que se nos duplique o triplique o se nos dé de alguna manera algo por lo que habíamos hecho. Debemos hacerlo de manera voluntaria, de manera generosa, porque imitamos al Padre, quien en Cristo nos ha dado todo. El Señor no escatimó ni a su propio Hijo. Y así nosotros debemos ser generosos. Esta mujer, es innegable que dio sacrificialmente, porque es fácil, hermanos míos, dar de lo que nos sobra. Lo que no nos cuesta, hermanos míos, es fácil darlo. Pero lo que nos cuesta, ahí hay algo diferente. La pregunta es, ¿qué es lo que agrada a Dios? Y quisiera que veamos en 2 de Samuel,
en el capítulo 24, versículos 23 y 25, cómo David se rehúsa a darle a Dios algo que no le cueste. Dice 2 Samuel capítulo 24, versículo 23. Todo esto, oh rey, este rey es David. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. David no tenía ni un gramo de intoxicación con el evangelio de la prosperidad. Dijo: no. No me des diciéndome: ve y ofrece esto tú en tu nombre al altar del Señor. No le daré a Jehová algo que no me cueste. Hermanos, debemos reflexionar en esto. Y vuelvo a hacer hincapié: no solo estoy hablando de cosas monetarias, estoy hablando de todo lo que le damos a Dios. Aquellos que dicen: yo estudiaría la palabra si yo tuviera el tiempo, y si yo tuviera un escritorio, y si yo tuviera tal cosa, y si nadie me molestara, y si, eso nunca va a pasar. Te debe costar, debe haber una lucha, porque si no cuesta nada, así cualquiera fuera cristiano. Ahora, hermanos míos, también hay que dar de manera anónima. Note lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 2 a 4. En Mateo 6, versículos de 2 al 4, dice el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ahora entiende que esas trompetas no se refiere a que literalmente tocaban trompetas, sino que ahí en donde se depositaban las ofrendas tenía forma de trompeta. Dice: como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hagas de manera anónima, tan anónima que ni una mano sabe lo que la otra está dando. Así de anónima, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Definitivamente, hermanos, podemos decir que a Dios le agrada que seamos generosos de corazón, sin dobles intenciones. Debemos ser generosos, sobre todo con aquellos que no nos pueden compensar el favor. Debemos ser generosos, hermanos míos, imitando la generosidad que el Señor tiene para con nosotros, que no merecemos nada y nos ha dado todo. Pero por último vamos a ver el cuarto aspecto con respecto a este texto. Y del mismo modo que el tercero, esto no está explícito, pero nos hace bien mirar y conjeturar, argumentar bíblicamente una situación aquí. No olvidemos el contexto de toda esta sección, hermanos míos. Es una acusación que Jesús está haciendo en contra de los escribas, en contra de sus falsas enseñanzas. Jesús ya dejó claro el error de su enseñanza. Ya dejó claro en el pasaje que hemos visto el domingo pasado, que con una pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y ellos quedaron callados porque saben que no saben. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, cómo los escribas tenían puesta su mirada en estas cosas? Porque su Mesías tenía un carácter, una naturaleza, no espiritual, sino material. Y la acusación que vemos entre lo que hace Jesús reprendiendo a los escribas y la ofrenda de la viuda es, ¿cuál creen? La viuda. Es la palabra que aparece
en ambas secciones, en la acusación y en lo que Jesús le está mostrando a sus discípulos. Estos escribas devoraban las casas de las viudas, las dejaban sin nada, las dejaban en la calle, las dejaban miserables y las dejaban sin sustento. Y aunque no podemos asegurar que esta viuda había sido víctima de alguno de esos escribas, es lógico pensar que muy probablemente esta era la condición de esta mujer. ¿Por qué? Porque es lo que hacían los escribas con cada viuda. Es muy probable que esta mujer estaba en esa condición a causa de que estos lobos rapaces la habían dejado sin nada. En este sentido, hermanos míos, podemos decir del mismo modo que en el punto anterior. No es explícito, pero nos enseña algo. Debemos tener cuidado de la falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza tiene víctimas reales. Esta mujer es una víctima. La habían dejado pobre y sin nada. La habían dejado quizá mendigando, descuidada, sola. Pero eso sí, lo que los escribas enseñaban es que ella tenía la obligación de ir y ofrendar. Que cuando algo cayera en sus manos, ella tenía la obligación de ir y darlo al templo. Humanamente hablando, hermanos míos, las víctimas de estos falsos maestros son precisamente los más vulnerables, los que menos tienen, así como esta viuda. Se han escuchado casos en donde estos falsos maestros han exprimido con todo a las personas más pobres, y cuando éstas dicen no tengo más, le dice pues pida prestado, pues venda algo. Pero ¿cómo le va a bendecir Dios si usted no trae nada? Note cómo, hermanos míos, tanto los ricos como los pobres eran trasquilados y enseñados a dar dinero, sí o sí, a los sacerdotes, a los escribas, al templo. La diferencia es que el rico, por poder dar mucho, se jactaba y le gustaba hacer alarde de todo lo que podía dar. Pero esta mujer víctima, pobre, no tenía absolutamente nada. Hay víctimas, hermanos míos, en la falsa enseñanza. Hay verdaderas víctimas. Pero debo aclarar que no todos los que están en esos movimientos son víctimas. ¿Cómo sabemos cuando una persona es víctima de estos lobos rapaces y cuando no son víctimas, sino que de hecho apoyan estas cosas? Muy fácil. Cuando se les habla el Evangelio, cuando se les predica el Evangelio, cuando se les muestra la verdad por la palabra, abren los ojos y dejan esas cosas, salen de ahí, las evitan y de hecho no las toleran. Pero cuando uno viene y en esa advertencia de la cual necesitamos un verdadero amor para hablarle a la gente de salir de esas cosas, en lugar de decir, Señor, gracias por mostrarme la verdad, en lugar de eso, defienden esas prácticas, apoyan esas prácticas, y a uno lo llaman que es un prejuicioso, a uno le dicen que debiera mejor orar por ellos y no estar juzgando, cuando el Señor claramente manda juzgad con justo juicio. Probad los espíritus si son de Dios. Y el texto de hoy dice, guardaos de los escribas, guardaos de los falsos maestros. Así es como uno sabe si una persona es víctima de estos movimientos o es alguien que de hecho apoya estos movimientos. Aquel que escucha la verdad viene a la verdad. Aquel que es una víctima quiere de verdad buscar al Señor, pero a lo mejor no conoce la verdad y cuando se la presenta a uno por la Biblia, corre a la verdad. No así los que son falsos. Los falsos son como las cucarachas, sin ánimo de ofender a las cucarachas. Porque cuando prendes la luz, no vienen a la luz, corren a los lugares más oscuros. Y es lo que enseña Juan en el capítulo 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas.
porque sus obras son malas. Y esa es la realidad, hermanos míos, y el Señor quiere en este sentido hacer un contraste, no tanto entre los ricos que daban de una manera y la mujer que daba de otra, sino entre la enseñanza falsa de los escribas y fariseos y la verdadera enseñanza que Jesús está dando y de la cual ahora iban a ser responsables dentro de unos días aquellos discípulos que los escuchaban. La falsa enseñanza esclaviza, pero la verdad del Evangelio libera. El Señor dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de doctrina, por falta de enseñanza. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y también dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Y dónde encontramos la verdad? En Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Los escribas ven a esta viuda, hermanos míos, como una fuente de ingresos. El Señor la ve con compasión. Salmo 68, 5 dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Por qué el Señor tendría que aclarar que Él es defensor de viudas? Hermanos míos, porque hay lobos rapaces que las querían devorar. Debemos mirar, hermanos míos, el punto central que el Señor está haciendo en todo esto. Y el punto central es el peligro de la falsa enseñanza. Es el peligro, hermanos míos, de creer toda esta serie de doctrinas, entre comillas, de pastores, entre comillas, de iglesias, entre comillas, que son falsas, porque los llevarán a la perdición. Y venir, como Jesús está haciendo, señalando lo que es correcto, lo que es la verdad, que es el Evangelio en Cristo. Pidamos sabiduría a Dios y crezcamos en discernimiento para venir a la verdad que se encuentra solo en el Evangelio, que Cristo vino, encarnó, siendo el Dios eterno, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y que subió a la cruz, sufrió el camino del Calvario, recibió la condenación que nosotros merecíamos y que murió, fue sepultado, pero resucitó con poder y gran gloria, y todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Vengamos a Jesucristo verdaderamente, genuinamente, sinceramente, y dejemos y echemos fuera, dejemos de lado, hermanos míos, la falsa enseñanza que desgraciadamente se ha metido por todas partes en nuestro tiempo. Que el Señor, hermanos míos, nos dé discernimiento para no caer en la falsedad de lobos rapaces y ver la luz que se encuentra solo en el Evangelio de Él, de Cristo Jesús. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, porque en tu amor tú nos adviertes acerca de todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y solo a ti. Padre, que sea la Biblia, tu palabra, la Escritura, esa lámpara a nuestros pies, que nos permita ver con claridad, Señor, el no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguirte, Señor, sabiendo que tú nos sostendrás hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.